Mis papás se separaron cuando yo era muy chico, no tengo recuerdo de mis viejos dándose un beso. Mi primer acercamiento con el cannabis o con la marihuana fue a los 15 años. De hecho, muchos cristianos lo intentan justificar diciendo, bueno, es una planta que Dios la creó, no sé qué. Y después de haber pasado por psicólogo, psiquiatra y un montón de otras cosas, inclusive después de esa larga relación que tuve de 3 años, al mes de haber conocido al Señor me separé. Me acuerdo que en pandemia estaba encerrado en mi habitación y fumaba todo el tiempo. Más eso combinado con pastillas, porque a lo mejor si hubiera sido solo eso yo ya lo hubiera dejado fácil, ¿no? Es una droga tan fuerte que uno no puede soltar. Para ser cristiano tengo que dejar de fumar marihuana. El pastor le dijo no. Entonces cuando llegó al Señor, el mismo día que llego a la iglesia, dejé todo. Las personas empezaban a caer y me asusté mucho porque no conocía todavía bien, no sabía qué era lo espiritual, cómo se movía eso. Uno hasta que no lo vive no lo entiende. Lo más para mí loco que pasó fue que apenas llego. Bueno, estamos en un nuevo episodio de Lenguas de Fuego. Esta vez estamos con Aus, un amigo de la iglesia. Y nada, venimos a hablar de tu testimonio. Estaría bueno que empieces contando más o menos cómo llegaste a la iglesia, cómo conociste a Dios. Mira, amigo, principalmente llegué a la iglesia por querer conocer algo diferente. La verdad que me di cuenta después de tanto tiempo de haber pasado por diferentes situaciones en el mundo que no me llenaba nada. Y también de tener patrones, digamos, puntuales de querer conocer muchas personas y querer llenar ese vacío con personas. Entonces, después de tanto tiempo de ir probando, fue como que un amigo se acercó y me dijo, vos necesitas algo diferente. Hay algo en lo cual vos tenés que cambiar y yo tengo un lugar al cual te puedo llevar. Yo estaba en una relación en la cual estuve 3 años y pasé muchas cosas, entonces quise como dejar de lado eso para poder transformarme de alguna forma y no volver a esos patrones, digamos, de constante repetición que no me edificaban. Claro. Así que digamos que yo al estar bajo efectos de pastillas porque iba al médico, eso a veces no me dejaba estar tan lúcido conmigo o no estaba recibiendo algo bueno dentro de mi corazón. Entonces cuando llego al Señor, el mismo día que llego a la iglesia, dejé todo. O sea, fue tan sobrenatural el cambio que Jesús hizo en mi vida que fue como que no tuve que volver a esos hábitos nuevamente. ¿Qué tomas pastillas para la Tomaba pastillas para la cabeza? ansiedad porque era muy ansioso, me costaba mucho concentrarme, entonces estaba arraigado a eso y en base a eso también entender que mis papás no tienen una base cristiana, entonces no fueron a lo metódico, ¿no? O sea, a lo que conocían. Entonces, no, uno nunca juzga eso, pero sí que si a lo mejor hubiera sido de entrada que me hubieran llevado a la iglesia, yo hubiera estado bajo otra seguridad, digamos, Claro. ¿no? Y sí, claro, no, yo lo veo por el lado de que cuando uno prueba esas cosas, cuando está en el mundo, después por ahí tiene mayores problemas que no tendría. Pues yo doy el ejemplo siempre de, yo jamás fumé, ¿no? Sí. Entonces no tengo esa tentación de fumar, Claro. porque jamás lo hice. Pero probablemente si lo hubiese hecho cuando estaba en el mundo, sí por ahí me vendría la tentación, ¿viste? Tal cual, sí. Entonces, claro, es como más complicado si uno ya viene de una familia que no es cristiana y no aprendió algunas cosas. Sí, y lo más loco de todo es que aparte no vengo de familia cristiana, pero sí tengo un pastor dentro de lo que es familiar, que es un amigo de mi papá de toda la vida, que él hace 40 años que es amigo de él y se encontró con el Señor muy joven. Y también tuve un acercamiento, conocí su iglesia cuando era muy chico, a los 6 años más o menos, pero después nunca me mantuve en el camino. Fue como que igualmente Dios esperó preparar el momento para que yo tuviera un verdadero encuentro, ¿no? Entonces siempre agradezco eso porque creo que no hubiera sido el momento exacto en el cual yo lo conociese, sino que me hubiera a lo mejor adelantado algo que él quería que sea en un tiempo, ¿no? Entonces cuando llego al camino sentí que ese era el momento, ¿no? Claro. Inclusive cuando llego a la iglesia no conocía nada, no entendía nada, no sabía cómo era adorar, cómo era alabar, qué era lo que estaban hablando, pero sí que me impactaba la fuerza con la que cantaban. Y después cuando escuché al pastor hablando fue como que me llegó lo que él habló. Entonces ¿Vos dije, llegaste directo a Rey de Reyes? claro, yo no había ido a ninguna iglesia más que lo que conocía de chico por mi padrino que era pastor. Claro. Y después cuando llego a Rey de Reyes fue como que algo transformó mi vida. Inclusive después de esa larga relación que tuve de 3 años, al mes de haber conocido al Señor me separé. O sea que fue como que Dios preparó todo para que yo realmente entrara en su presencia y pudiera curar todo eso, ¿no? Siempre digo que, como he escuchado en otros testimonios, a veces las relaciones se vuelven como drogas, ¿no? Y pasa que esa es una droga tan fuerte que uno no puede soltar, ¿no? Que le cuesta como romper y decir, che, pará, yo quiero algo nuevo, no quiero más esto, quiero salir de acá porque volvés al mismo bucle en el que estabas cuando empezaste. Al principio de una relación siempre uno está contento, está todo bien, parece que todo va a fluir, pero después empiezan a presentarse los problemas, se surgen cosas y ahí es donde uno tiene que estar fuerte para saber mantenerse, ¿no? Entonces hoy lo que aprendí es que si yo tengo una relación en Dios,
ese matrimonio va a estar fortalecido por la palabra y va a estar fortalecido por el mover del Espíritu Santo y no por lo que mi carne quiera, ¿no? Sino por su voluntad. ¿Y cómo fue el proceso de dejar esa relación? Fue, me imagino, habrá sido complicado, pero ¿cómo lo llevaste vos? Mira, al principio fue muy duro, fue muy difícil porque claro, uno está tan enamorado y tan enganchado y bueno, las emociones siempre juegan un rol principal, más cuando uno espiritualmente no está realmente con esa convicción en la fe y decir, el Señor va a curar esto, va a tratar estos temas, ¿no? Claro. Entonces al principio me costó mucho llevarlo, pero después me di cuenta que al pasar los meses era más de llenarme de Dios y de esperar que Dios transformara esa parte y no depender tanto de una persona, sino aprender a depender de Él y decir, Señor, acá estoy, roto como estoy, como sea que llegué, pero quiero que me sanes. Claro. No, o sea, pedir esa sanación y saber que Él está dispuesto a sanarnos, ¿no? Que no es que Él se olvidó de nosotros, que al estar sucios Él nos va a recibir de mala manera o no nos va a recibir como el hijo pródigo, ¿no? Como la palabra dice, o sea, que a pesar de que se fue con todos los bienes y demás, volvió a la casa de su padre y su padre lo recibió con amor y lo sentó a la mesa y lo ungió, ¿no? Entonces creo que es que claro, sí, yo creo que eso es algo muy importante de entender, saber que no tenemos que estar limpios para acercarnos a Dios. Amén. Es exactamente lo contrario. El diablo siempre, cuando nosotros fallemos, nos va a intentar hacer creer que estamos sucios, que no nos podemos acercar porque estamos sucios. Y es literalmente lo contrario. O sea, el único que nos puede limpiar es Dios. Yo vi el ejemplo, un pastor contaba que vino un chico y le preguntó, para ser cristiano, para acercarme a Jesús, para ser cristiano, ¿tengo que dejar de fumar marihuana? Y el pastor le dijo, no. Y el chico no entendía, ¿viste? O sea, ¿cómo que no? Y ahí el pastor le explicó, no tenés que estar limpio para ir a bañarte. Vas a bañarte porque estás sucio. Entonces, cuando te acercás a Dios, te acercás sucio, claramente. Amén. No tenés que esperar a limpiarte vos porque nunca te vas a poder limpiar vos por tu cuenta, jamás. El diablo te quiere hacer creer eso para que nunca te puedas acercar. Y eso escucha mucha gente, bueno, cuando esté mejor me voy a acercar a Dios, cuando me sienta mejor, cuando deje esto, pero no es así. O sea, nos acercamos cuando estamos mal y Dios nos limpia. Amén. Y yo creo que eso es clave entenderlo. Básicamente, si no entendés eso, no te vas a acercar nunca a Dios porque totalmente, siempre sí. vas a estar sucio, ¿no? Sí. Pero bueno, 3 años de relación es algo que Dios lo tiene que hacer, ¿no? El poder dejarlo. Sí, y también lo que entendí en ese tiempo, o desde que llegué al Señor más que nada, es el hecho de entender que uno estando en yugo desigual siempre va a tener una diferencia, ¿no? Yo, lo que me pasó a lo mejor fue que uno de inocente, ¿no? No entender, de decir, che, pero ahora que estoy en el camino, puedo a lo mejor acercar a esa persona para que esa persona sea transformada. Pero si Dios no va a querer eso, no va a pasar. Entonces es también entender y saber que Dios va a tratar con cada uno de diferente manera, pero que a pesar de eso su plan es perfecto. Claro. No adelantar sus tiempos, ¿no? Porque yo inclusive a esa persona la traje a la iglesia, inclusive la traje en un día que ni siquiera era un culto general, era semana de consagración, o sea que tampoco es que hubo algo en el que yo decía, bueno, a lo mejor una palabra del pastor Claudio puede llegar a impactar, ¿viste? O sea, estuvo el pastor Coti, fue increíble igualmente ese día, pero sí que yo a lo mejor no sentí que era la voluntad de Dios, era algo mío de decir, la traigo porque como un hermano que está perdido y no lo quiere traer, con ese sentimiento de decir, quiero que conozca al Señor, ¿no? Claro. Sí, bueno, ahí también yo creo que en el tema de las relaciones es complicado porque uno nunca termina de saber, si estás queriendo traer a una persona que no es cristiana, nunca termina de saber si de verdad la persona se está acercando por Dios o por vos. Actualmente, sí. Y o sea, uno no puede hacer que esa persona ame a Dios. O sea, no puede empezar a amar a Dios porque te ama a vos y intentar acercarse a Dios básicamente porque te ama a vos, porque no funciona así. Por eso no tenemos ni que intentarlo. O sea, nunca hay que intentarlo porque nunca vas a terminar de estar seguro de si de verdad está ahí por Dios o por vos. Tal cual. Entonces, en todo caso, sí tratar de acercar a las personas, lo que sea. O sea, si te gusta una persona y está lejos de Dios, pero no acercarla para poder ponerte de novio. Tal cual. O sea, acercarla porque es una persona. Sí. Pero sin intenciones de nada más. Y bueno, después si se convierte, bueno, ya verás qué pasa, ¿no? Pero nunca con esa intención porque es como digo, no terminás de estar seguro, ¿no? Y yo creo que es bueno, algo así habrás vivido vos cuando intentaste acercarla, ¿no? Sí, aparte también el hecho de dejar que el Señor transforme a la persona para su propia vida, ¿no? No tanto por decir, lo que transforme porque Señor yo quiero que esté conmigo, ¿no? Porque también sería un poco egoísta de mi parte decir, quiero que se convierta para que sea parte de vuelta de mi vida, ¿no? Entonces dejar que Dios transforme su vida para que el Espíritu Santo, ella sea testimonio de eso también, ¿no? Pero bueno, después de un tiempo de tropiezo y también estar con otras personas, también inclusive de conocer personas dentro de la iglesia, también después me di un tiempo a estar solo, un par de meses,
Y ahora hace poquito conocí a otra persona. Estoy contento, a poco estoy como a poquito empezando a conocer, a actuar, a saber cómo es actuar en fe y no moverme tanto por mis emociones, ¿no? Porque las emociones siempre nos van a confundir y nos van a llevar para ese lado. Entonces, darnos tiempo de conocer a las personas y que esas personas sean de bendición para nosotros para poder crecer, porque al fin y al cabo el plan de Dios es que ambas personas sean uno y que puedan crecer en Dios, ¿no? Entonces, creo que lo importante es eso también. Y sí, claro, buscar la voluntad de Dios siempre, ¿no? Amén. Pero bueno, ahora, bueno, te veo en la alabanza, la verdad es increíble cómo alabás, verte alabar. Gracias, amigo, qué lindo. Y nada, quería ver un poco de ese lado, qué se siente, cómo es estar en la alabanza, qué es lo importante para vos, qué podés decir. Mirá, yendo un poco a lo que yo cuando yo arranqué, bueno, yo soy músico desde los 8 años más o menos. Yo a los 8 años, 9, arranqué a tocar la guitarra y de ahí en adelante nunca me despegué del instrumento, jamás. O sea, era una persona que si tenía que estar 6, 7 horas, 8 tocando la guitarra dentro de mi habitación, obviamente con los vecinos contentos, pero bueno, yo estaba muy feliz siempre con mi guitarra y pudiendo aprender siempre más, pero no conocía de Dios. Entonces, al ser chico también, no tener una guía de cómo... Siempre fui una persona que le gustó mucho el instrumento, nunca estudié nada con método, siempre de oído, siempre de lo que aprendí me enseñó mi papá a mí a tocar cuando arranqué, después seguí solo, pero me di cuenta que cuando conocí a Dios eso se potenció. Hoy inclusive en día si yo pudiera elegir desde mi voluntad si quiero tocar un instrumento o cantar, elegiría cantar, porque siento que Dios me quiso posicionar en ese llamado de ministrar con mi voz. Claro. Entonces, sea donde sea que el Señor me quiera usar como servidor en la alabanza, ya sea guitarra, sea canto, sea cualquier instrumento, es lo que Él quiera para mí, yo siempre lo dejo en sus manos, pero lo que aprendí fue que una cosa es cuando uno está en el mundo, que uno toca, yo he tenido bandas en el mundo, he tocado con grupos, pero otra cosa es cuando uno llega al camino del Señor y el Señor hace que esa atmósfera cambie, ¿no? O sea, uno ya está alabando y adorando algo diferente que lo que generalmente en el mundo adorás, ¿no? Tampoco es que le cantaba al diablo en el mundo, pero sí que está bueno que uno entienda, haciendo un paréntesis, que alabar a Dios y adorar a Dios es un plano musical y espiritual completamente distinto al que uno está acostumbrado generalmente a tener generalmente en el mundo, ¿no? Claro, sí, y es que la música tiene poder, ya sea que la use para Amén. bien o para mal. Totalmente, sí. Cuando uno canta en el mundo, obviamente depende de lo que esté cantando, ¿no? Pero tiene poder y tiene consecuencias, por eso es importante fijarse en lo que escuchamos, porque por ahí uno dice, bueno, lo escucho por el ritmo, lo escucho por esto, pero la verdad es que te queda esas letras, por ahí en el momento no te das cuenta, pero después te queda y te cambia un poco la manera de pensar, Total. sea lo que sea que escuches. No digo que esté mal escuchar música que no sea cristiana, si no dice nada malo. Totalmente, Si no dice sí. nada malo, obvio, no está mal porque estamos... O sea, es lo mismo que ver una película que no haga nada malo, no está mal. Pero si escuchamos cosas malas, por más que decimos, bueno, es por el ritmo, yo no las hago, no sé qué, te cambia la manera de pensar. Tal cual. Pero con Dios pasa exactamente al revés, digamos. Te cambia la manera de pensar, pero para bien. Amén. Y cambia la atmósfera, obviamente, que se siente eso. Y yo creo que hay mucho poder en la música, por eso te preguntaba sobre la alabanza, porque es algo muy importante para mí, yo creo. Cómo se mueve Dios en la alabanza, cómo desciende la presencia de Dios, ¿no? Yo te veo que lo haces en la calle, en Amor en Acción, que vamos a las calles a predicar. Sí. Y es hermoso poder sentir cómo la presencia de Dios se puede mover no solo dentro de la iglesia, sino fuera. Y yo creo que eso es lo más importante también. No sé vos cómo lo ves de ese lado. Sí, pasa que, a ver, yo todavía no tuve la bendición de subir al altar, pero sí que cuando vemos que estamos adorando en casa o alabando en casa es una cosa, porque sabemos que estamos haciéndolo. A lo mejor hay personas que uno no conoce, ¿no? Pero que sí estamos en un lugar en el cual es del cuerpo de Cristo, está en un edificio, digamos, pero una cosa es salir a la calle y hacerlo donde está el verdadero labor, que es donde está la gente, donde se mueven otras cosas, donde el enemigo a lo mejor va a operar de diferentes maneras y nosotros con la oración podemos irrumpir de alguna forma, el breakthrough, como dice el pastor, Claro. y cambiar una atmósfera que a lo mejor estaba completamente rota o triste, o que están pasando un montón de cosas, y que la gente se quebrante, que se acerquen, que también al vernos identificados con nuestra remera Amor en Acción, sepan de qué ministerio somos, o sea, como que ya nos reconocen. Y eso es lindo, ¿no? Pero entender que no somos nosotros, sino que es Dios y que es para Él, que todo lo que hacemos para glorificar su nombre y para que la gente se acerque a su presencia, ¿no? Claro. Sí, eso creo que es muy importante, ¿no? Que los que, bueno, como vos, los que están en la alabanza, poder tener esa conexión con Dios para que lo que vivís en tu casa, el poder, digamos, pasar tiempo de intimidad y poder sentir cómo la presencia de Dios desciende, tener esa conexión con Dios, después lo puedas impartir en la gente que no es cristiana o que tal vez sí, pero en la calle generalmente no, pero que lo puedan sentir eso, que uno cultiva en intimidad, ¿no? Que Amén. vuelve básicamente a lo mismo que hablo siempre, que es la intimidad con Dios.
y lo importante que es tenerla y poder después proyectar eso en los demás. Yo creo que eso es importantísimo. Y bueno, es hermoso verlo por el lado de la alabanza, la verdad. Pero bueno, después, más o menos cuando llegaste a la iglesia, ¿cómo fue tu proceso de acercarte a Dios? Porque uno llega y después ahí empieza un proceso, ¿no? Sí, mira, cuando yo llegué al Señor, lo más para mí loco que pasó fue que apenas llego, primero que nada, a pesar de que este amigo me trajo, yo siento que también el acercamiento que tuve con el Señor fue como paulatino, ¿entendés? Es decir, no fue que yo llegué al toque ya grupo de conexión, ya como que todo fue dándose a poco, pero yo venía solo. Al principio era venir a recibir solo. O sea, hubo un momento en el cual mi corazón fue tocado por el Señor y me dijo, vení, o sea, estás pasando por esta situación, acércate, no te alejes. Y no me importaba no conocer a nadie. Es como que después Dios fue de a poco presentando personas, el grupo, las personas que fue de a poco trayendo a mi vida, ¿no? No fue que yo lo busqué, simplemente Él lo hizo y eso porque fue su voluntad. También Él me enseñó a apartarme de personas que no me estaban edificando. Gracias a Dios nunca tuve adicciones con drogas, con excesos, con cosas que me hayan hecho mal, más que bueno, las pastillas por medicadas, digamos, por el psiquiatra recetadas, y marihuana en algún momento he fumado cuando era más chico, sí, después con el tiempo lo fui dejando. Pero sí que me di cuenta que nada me iba a llenar tanto como el amor del Señor y que también ninguna amistad que me alejara de su presencia era de bendición para mí. Entonces empecé de a poco a ser más selectivo y hoy puedo decir que todas las amistades que tengo son de la iglesia. Obviamente uno sigue teniendo contacto con personas del mundo, amigos que fueron importantes, que uno los aprecia y los quiere, pero ya no te juntás con la frecuencia que tenías antes o tampoco te juntás porque sabés que las amistades hoy tienen que tener un propósito. Entonces, si la amistad no tiene un propósito clave, que vos decís, esta amistad me edifica, esta amistad a mí me acerca a Dios, esta amistad me hace crecer en fe y el Espíritu Santo me guía a que esa amistad crezca, es como que no le veo el sentido de seguirla. Entonces prefiero, si los veo, los saludo, me cruzo, cómo andan, todo bien, pero ya no elijo compartir como era antes, a lo mejor juntarnos todos los fines de semana, a guitarrear, a fumar, a hacer cualquier cosa, en vez de a lo mejor hoy acercarme a leer la palabra, a tener un momento de comunión, a adorar, bueno, cualquier momento que se presente para que sea para Él, ¿no? O sea, hacerlo para Él y entender que nunca se trató de nosotros, sino de que hubo un Salvador y que se llama Jesús, ¿no? Claro, sí, yo creo, a mí me pasaba en la secundaria eso, que decís como que yo por más que no hacía nada malo, es como que volvía a mi casa y sentía como si tuviese pegado algo, viste, como feo, no sé cómo decir, una sensación Sí. fea, como si estuviese sucio básicamente, por más que no haya hecho nada malo. Y yo creo que eso es por estar conviviendo en un ambiente feo, en un ambiente que se hacen cosas malas, ¿no? Por más que Sí. uno no haga nada malo. Y por eso es importante, obviamente no es cuestión de alejarse de todo el mundo, porque no es así, porque también tenemos que predicarles, pero como decís vos, que tengan un propósito esas amistades. Amén. O sea, si no les estamos predicando, no, nada, o sea, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿por qué nos estamos juntando? Hay que pensar eso. Porque obviamente Jesús se juntaba con pecadores, con todo, Obvio, se ha sentado. pero, Sí. claro, pero su círculo íntimo era gente que estaba firme en Dios. Amén. Era gente que quería buscarlo a Dios. Era, bueno, sus discípulos, ¿no? O sea, cuando se separaba a orar solo, no se separaba con todos los que lo seguían, se separaba con sus discípulos. Total. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos, obviamente, que relacionarnos con el mundo, con todo el mundo, pero tener nuestro círculo de amigos, que es muy importante para muchas cosas. O sea, ya sea contarle lo que nos está pasando, pedir consejos, un montón de cosas que Dios nos puede hablar a través de esas personas. Amén. Sí, lo que a mí me cuesta igualmente actualmente y que me costó desde que me acerqué a este camino es también, siempre vamos a tener el prejuicio de, pero si anteriormente hiciste todo esto, ¿por qué ahora te acercás a Dios? ¿no? Entonces nada, se supone que uno cuando entra en Dios y entiende que el Señor no ve la condición, no ve cómo llegamos, sino que Él quiere transformarnos y limpiarnos de todo lo que hemos pasado, es ahí donde uno también se agarra a esa palabra, ¿no? Y sabe que el Señor lo hace de corazón y porque nos ama y porque Él nos amó primero, ¿no? Entonces, llegar en la condición que llegamos no determina cómo vamos a seguir a futuro, ¿no? Escuché muchas veces decir el pasado te condena, ¿no? Y bueno, cuando uno deja el pasado y deja todo lo que el pasado le hizo mal, como dice la palabra, ¿no? En Jesús somos nueva criatura. Entonces, también tener convicción de eso sin a lo mejor perderse, ¿no? de todo el plan y propósito que Dios tiene para uno por no quedarse arraigado a pensamientos que lo van a sacar de esa voluntad, ¿no? Claro. Yo pasé a lo mejor por un poco, no sé si discriminación, pero sí mucho como, ¿qué está haciendo este pibe?
¿viste? Yo inclusive el año pasado me bauticé, ¿viste? Y vinieron un par de amigos del mundo, ¿viste? Y se morían de risa, ¿viste? Porque no entendían el significado de lo que yo estaba haciendo, ¿viste? Y yo siempre, desde el primer momento que lo hice, fue como que entender que era una decisión de mi corazón, entender que era una obediencia, y que tal mismo Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios en persona, lo hizo por obediencia a su Padre. Entonces, entender que uno lo hace por amor y que lo hace porque simplemente somos llamados también a eso, ¿no? Creo que es por ahí también. Es que sí, viendo las historias en la Biblia, o sea, todos prácticamente tuvieron un pasado terrible. A la gente que Dios terminó usando después, lo vemos claramente en Pablo, o sea, mataba a cristianos. O Tal sea, cual, que, sí, sí. que prácticamente que puede ser peor que Era eso. Saulo antes, claro. Claro. Y vos decís, después Dios lo terminó usando para escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. O sea, Total. es increíble lo que Dios hizo. Y yo creo que viendo eso, no podemos pensar que ninguna persona está demasiado lejos del amor de Dios. Amén. Y conozco testimonios increíbles. Justamente el otro día subí un video de un ex satanista. Que, Lo vi, sí, increíble sí, que estuvo, no, sí. pero es una cosa tremenda. John Ramírez se llama. Es una cosa tremenda lo que Dios hizo, y eso también me hizo pensar, tipo, nosotros por ahí tenemos amigos, tenemos familiares, lo que sea, que están muy lejos de Dios para nuestros ojos, ¿no? Y decimos, ¿cómo Dios lo va a hacer? O sea, ¿cómo puede ser que esta persona está tan endurecida, tan lejos, que no quiere saber nada? ¿Cómo Dios va a hacer para que se acerque? Para Dios no hay nada imposible. Amén. Y tenemos que creer en sus promesas, tenemos que creer, y si Dios lo dice es porque lo puede hacer, lo va a hacer. Y no fijarnos en nosotros las circunstancias de lo que estamos viendo, porque tenemos que vivir por fe, no por lo que vemos. Amén. Y yo creo que eso es importantísimo, porque nosotros también en un momento estuvimos en esa situación de estar lejos, alejados, de que probablemente si nos veríamos ahora decimos cómo se puede acercar esta persona a Dios. Totalmente. Y otra persona. Y Dios lo hizo. Y así como lo hizo con nosotros, lo va a hacer en nuestras familias y en todos los que lo tengan que hacer. Amén. Sí, lo que escuché mucho al pastor Claudio hablar siempre es del impacto, ¿no? De que un cristiano sin unción es un cristiano sin impacto, ¿no? O sea que es tremendo, tremendo. Porque si nosotros tenemos ese impacto, ¿no? En los demás, cuando vemos en la palabra que el Señor dice ir y hacer discípulos, ¿no? Es a lo mejor más fácil con la unción que Dios deposita en nosotros poder acercar a esas personas, ¿no? En cambio, a veces cuando tenemos personas alrededor que son más duras o que les cuesta a lo mejor recibir una palabra o que ven la circunstancia en la que están viviendo, y a lo mejor eso mismo es como que, pero si yo viví toda la vida en esta circunstancia, ¿por qué ahora Dios va a venir a cambiar mi vida? Pero por eso Dios conoce los tiempos, por eso son perfectos y por eso a su debido tiempo Él lo hace, ¿no? Como dice la palabra, yo a su debido tiempo lo voy a hacer. Entonces es tener la convicción de eso y, como vos decís también, de no vivir por vista sino por fe, y sabiendo que la fe es eso, ¿no? O sea, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y tener realmente firmeza en eso, ¿no? Porque a veces uno lo dice y nos cuesta porque, Señor, yo quiero ver esto, quiero que me lo muestres con visiones, no que solamente sea que yo lo sienta, ¿no? Sino que me lo muestres y que sea tangible, ¿no? Pero bueno, creo que hay un tiempo para todo, ¿no? Claro, es que es complicado muchas veces por ahí. Sabemos la verdad, sabemos que la palabra de Dios es verdad, no lo dudamos, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en el cuerpo también, estamos en la carne. Entonces, yo me di cuenta, o sea, Dios me lo reveló, entiendo, ¿no? Que muchas veces sabemos la verdad, sabemos que la promesa de Dios es verdad, pero como estamos en la carne, nos vienen esas dudas. Pero no significa que nosotros estamos dudando. O sea, tenemos las dos visiones dentro nuestro. Y vamos a escuchar las dos. Nosotros tenemos que elegir a cuál le vamos a prestar atención. A la carne, que nos está dando miedo, nos está diciendo mentiras, básicamente, haciendo dudar de la palabra de Dios, o al Espíritu, que sabe la verdad. Amén. Y podemos estar en tener esos dos pensamientos dentro nuestro, y que los vamos a tener, pero tenemos que nosotros elegir a cuál le vamos a creer. Tal cual. Que obviamente tenemos que creer al Espíritu, no a la carne, porque sabemos que la palabra de Dios es verdad y la carne nos dice todo lo contrario. Y yo creo que es muy importante entenderlo, porque por ahí nosotros nos preocupamos y decimos, no sé si tengo fe, no sé, porque me vienen esos pensamientos, pero no darles importancia. Hacer lo que Jesús nos dijo, que es llevar los cautivos en el nombre de Jesús, lo que está en la Biblia, ¿no? Que nos dio la autoridad para hacerlo. Y realmente cuando uno lleva los pensamientos malos cautivos, se van. Si uno lo hace de verdad en el nombre de Jesús, se van. Y poder entender eso y hacerlo, y así los pensamientos malos se van, las dudas, cualquier tipo de pensamientos malos, yo creo que es la clave que está en la Biblia. También entender, ¿no? Que como la palabra dice en una parte, que la lucha no es contra carne y sangre, ¿no? Sino que contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice. O sea, que cuando nosotros estamos hablando con alguien a lo mejor que está pasando por una situación y uno quiere acercarse, y esa persona a lo mejor o no le interesa o no capta lo que uno le está diciendo, no es que es la persona que no quiere escuchar o que no quiere interpretar lo que uno le está diciendo, sino que está operando algo dentro de esa persona que no está dejando que lo que uno está llevando como de bendición para esa persona pueda manifestarse y que eso se transforme, ¿no? Claro. O sea, entender que también Dios no trata igual de manera con todos,
pero sí que, como decía antes, ¿no? A su debido tiempo Él lo hace posible, pero creo que la clave es siempre mantenernos en oración y dejar que Él a su debido tiempo lo haga para que esa persona realmente vea un cambio, ¿no? Porque a veces pasa que también el mundo está tan teñido de religión y de cosas vacías, ¿no? Que se quedan con que a lo mejor el Señor solamente sigue ahí, ¿no? En la cruz y no, el Señor se levantó con poder y bueno, la palabra lo dice, ¿no? También él volverá con poder, entonces creo que lo bueno es entender bueno, que hubo alguien que nos amó primero, hubo alguien que nos transformó, que hubo alguien que mandó a su Hijo a morir para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia y tengamos vida eterna, ¿no? Como la palabra lo dice, entonces lo lindo es eso, ¿no? Tener eso adentro de nuestro corazón, de saber que no es por nuestras fuerzas, no es por nosotros, sino que es por el poder del Espíritu Santo que transforma a la persona y que le da una convicción distinta de lo que en su propia vida a lo mejor está viviendo, ¿no? Porque va a haber pruebas, se van a presentar cosas, o sea, Jesús estuvo 40 días en el desierto y Satanás lo tentó con 1000 cosas y así todo no flaqueó Claro. y siguió adelante y venció, ¿no? Venció al mundo, como dice la palabra, venció la muerte, entonces creo que lo importante es eso, ¿no? No desistir como dice la palabra también, ¿no? Él nos va a dar fuerza como las del búfalo, o sea, saber que cuando Él nos unge con ese aceite, creo que es un antes y un después, ¿no? El encuentro, porque el encuentro te cambia todo, te cambia tanto tu espíritu como todo tu pensamiento sobre una situación, ¿no? Empezás a ver las cosas desde otro lado y a disfrutar más el proceso, ¿no? Sabemos que los procesos a veces no son fáciles, uno quiere, más en esta sociedad que es todo tan rápido, tan, como el pastor habla, ¿no? Nos dejamos llevar tanto por los likes, por las influencias, por todo lo que vemos, cuando el mayor éxito es tener comunión con Dios, ¿no? Es hacer la voluntad de Dios. Es que es lo único que te puede llenar. O sea, Amén. uno nunca va a estar conforme con nada que busque en el mundo. O sea lo que sea que uno busque en el mundo, nunca vas a terminar de estar conforme. Porque siempre hay más, siempre hay alguien que tiene más, siempre uno quiere buscar más y Total. nunca vas a terminar estando conforme. Lo único que puede llenar a una persona realmente es Dios. O sea, no hay otra cosa, realmente no hay otra cosa. Por ahí uno tiene anhelos de tener esto, tener lo otro y no está mal, pero no tenerlo como si fuese un ídolo de decir necesito esto para ser feliz, porque cuando lo tengas vas a necesitar otra cosa. Cuando tengas esa otra cosa vas a necesitar otra cosa. Tal cual, sí, Lo único que te puede llenar es Dios. En un momento mencionaste, bueno, lo de las pastillas y mencionaste también que llegaste a probar a fumar. sí. ¿Cómo fue después de ese proceso? ¿Fue complicado dejarlo o fue que probaste una vez o fue como... No, yo en realidad, mi primer acercamiento con el cannabis, con la marihuana, fue a los 15 años más o menos. Yo al interactuar siempre con el ambiente musical en el mundo, en los lugares donde a lo mejor me juntaba a ensayar o me juntaba con amigos, siempre estaba el fumar antes de entrar o el estar con amigos ahí, girar algunos, siempre pasaba eso. Pero bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que también cuando conocí al Señor más que nada, que no todo, como la palabra dice, no todo me es lícito, más no todo me conviene. Entonces entendí que si algo me aleja del Señor, no me sirve en mi vida. Entonces, obviamente puedo conocer personas que sigan en la misma, que les guste, que practiquen eso, lo respeto, no voy a juzgar, pero a lo mejor en mi templo, ya en mi espíritu, como la palabra dice que nuestro corazón es templo del Espíritu Santo, a mí no me estaba haciendo bien ya. Entonces, más eso combinado con pastillas, porque a lo mejor si hubiera sido solo eso, yo ya lo hubiera dejado fácil, ¿no? Pero bueno, al tener las pastillas también en la otra mano, digamos, me costaba mucho soltar las dos cosas. Entonces, cuando llego al camino y después de haber pasado por psicólogo, psiquiatra y un montón de otras cosas, sentí que fue un cambio rotundo de decir, el primer día que puse la iglesia, al otro día no tenía más las pastillas. Entonces fue como, wow, ¿no? A veces uno duda de la transformación, ¿no? De que Dios pueda hacer en uno, ¿no? Y es el toque, ¿no? El toque El que... primer que día el- ya dejaste todo. Sí, 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 sí. Llegué y fue como que, wow, Señor. Inclusive me acuerdo, debo tener la foto por ahí, de haber salido y haber salido tan contento de la iglesia que me saqué una foto en el cartel como diciendo, chao, mi vida cambió, ¿viste? Todo fue nuevo. Y uno está con luchas igual, ¿no? Porque también, qué sé yo, el vivir con personas que no son cristianas y tener que también, qué sé yo, no tengo un lugar propio hoy para poder adorar, para poder leer la palabra, para poder hacer todas mis cosas con libertad, digamos. Es una batalla, digamos, en la que uno tiene que hacerse el espacio, el momento, ¿no? Estás a veces con enfrentamientos, cuesta, pero bueno, creo que siempre, como también la palabra lo dice, ¿no? Hay que amar a nuestros enemigos y hay que tratar a los otros con amor, hay que poner la otra mejilla, ¿no? O sea, a pesar de que a veces cueste, que uno a veces como que se trabe en predicar, ¿no? Y que ¿qué pasa? Yo creo que también cuando uno quiere predicarle al otro, si no hay un corazón dispuesto va a estar difícil. Pero ¿qué pasa? Si uno
hace un trabajo de hormiga, como quien dice, ¿no? Fino, de a poquito te vas acercando y vas hablándole a las personas y las personas ven ese cambio en vos, ahí es donde la transformación a lo mejor puede ser de mayor impacto, ¿no? En cambio, uno a veces puede pasar que predique algo que a lo mejor en su propia vida no está pasando, o que la persona no lo esté viendo, pero no importa, a veces no es tanto que la otra persona lo vea, sino que lo vea el Señor, ¿no? Entonces cuando el Señor ve ese cambio y sabe lo que Él deposita en el corazón de uno, a pesar de que la otra persona no lo reciba así o no vea ese cambio en uno, es ver que Dios lo vio y que Dios lo hizo, porque en realidad es todo por Él, ¿no? Claro, bueno, es un testimonio increíble el poder ver cómo Dios te cambió de un día para otro. Sí. O sea, eso que mucha gente necesita, que fuma marihuana para poder tener paz, para poder ser feliz, o que toma pastillas, cómo Dios lo puede cambiar en un momento a otro. O sea, cómo una persona que te conocía antes podía ver que lo necesitabas, ya sea para tener paz o para ser feliz o lo que sea, y de un momento a otro Dios con un toque te cambia todo. Amén. Sí. Y yo escucho muchas veces que, de hecho, muchos cristianos lo intentan justificar diciendo, bueno, es una planta, que Dios la creó, no sé qué. Pero vos, ¿qué tenés para decir sobre eso? Mira, yo creo que, o sea, a ver, depende de qué manera lo uses, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que tienen problemas de salud y que del lado medicinal y de la parte de lo que son los aceites, lo que son, por ejemplo, las cremas, todo eso, que es verdad que es una planta que funciona, pero otra cosa es la forma recreativa en la que se use, ¿no? Porque es algo que es un psicoactivo que erramos, ¿no? En el cerebro gestiona cosas que pueden llevar para cualquier lado. O sea, también depende cómo esté uno, creo yo, es como a uno le va a pegar o le va a afectar, ¿no? También, o sea, hay personas que a lo mejor no les hace nada y hay personas que a lo mejor tienen ansiedad, que sufren diferentes cosas y que fuman y que les pega muy mal. Yo era de esos, yo era muy ansioso, entonces me podía pegar bien como me podía pegar mal. Entonces llegó un momento en el cual se volvió una rutina. Me acuerdo que en pandemia estaba encerrado en mi habitación y fumaba todo el tiempo y bueno, llegó un momento en el cual cuando llegó al Señor pude ser limpio. No te digo que fue que llegué al Señor y automáticamente, o sea, dejé de fumar, o sea, así como así, pero sí que, por ejemplo, las pastillas las dejé automáticamente. Habré fumado alguna que otra vez más después de haber llegado, pero fue como que después dije, no, ya está, o sea, gracias Señor, ya está, hasta acá llegué. No, como que sentía la necesidad de llenarme de algo que no fuera algo que la carne me estaba pidiendo, porque la carne me va a decir, sí, agarralo, tomalo, hacelo, fumá, agarrá esto, agarrá lo otro, no. Entonces el Señor me está diciendo, si ya estuviste en ese lugar y eso no te hizo bien, no vuelvas ahí. O sea, como también la palabra dice, no volver a las cosas pasadas, o sea, Él hace nuevas todas las cosas. Entonces, también entender eso y tener la convicción de que el Señor nos va a limpiar y nos va a sacar de toda situación en la cual nosotros no estemos bien, ¿no? Que a veces nos pasa que también el enemigo nos va a hacer creer que en la zona de confort en la que uno está va a estar tranquilo, va a estar bien, se va a sentir cómodo, ¿no? Pero bueno, Dios te va a querer inquietar para que vos justamente puedas salir de ahí y seas transformado. A mí me pasaba que, bueno, justamente con eso, ¿no? Con la música, nunca escuché o consumí música, digamos, que tuviera un alto contenido de letra que contamine o que me haga mal, digamos. Siempre fui muy romántico en ese sentido, me gustó siempre mucho el rock nacional, entonces me basaba en letras o canciones que me edificaran, ¿viste? Que yo dijera, che, esto me gusta porque la letra que estoy escuchando es linda, pero no quería seguir escuchando cosas que se mantuvieran en el mismo lugar, o sea, como que quise conocer algo nuevo. Y cuando entendí la música de Dios, entendí que eso estaba a otro nivel. O sea, que adorar a Jesús y poner canciones en mi corazón que fueran de bendición para mi propio templo era más importante que la carne mía que me decía, escucha esto. No, ahora te quiero adorar a vos. No importa lo que me digan los demás, no importa que me digan, pero dejaste de escuchar lo que tanto te gustaba. No importa. Ahora conocí la verdad y lo que me hace bien es escuchar y adorar al que creó y al que nos hizo con amor, ¿no? Claro, yo creo que con la música pasa lo mismo, que también se puede volver una adicción. Yo Sí. cuando me acerqué a Dios, cuando me empecé a acercar, yo tampoco es que estaba seguro de si tenía que dejar de escuchar músicas seculares, como que no sabía, pero siempre había tenido como la duda, ¿no? Ponerle que me empecé a acercar a Dios a principio de 2020, en enero, y yo tuve la convicción, será en, no sé, junio, julio, de que tenía que dejarlo. Pero mientras estaba con la duda, es como que no sabía. Pero yo pensaba, no voy a poder jamás dejar de escuchar música secular. O sea, era Me pasaba como, lo mismo, como sí. mi vida, Era algo ¿sabes? imposible, claro. Claro, Sí, yo sí, decía, sí. no voy a poder, o sea, no puedo intentar ni pensar tal vez en si estaba mal o si no, como que Claro. lo estoy haciendo sin pensar. Y digo, dejarlo no lo puedo dejar, o sea, va a ser imposible. Hasta que me acuerdo una vez, en pandemia era, estaba haciendo ejercicio en mi casa, me acuerdo del momento perfecto. Sí. Y entendí y digo, no puedo seguir escuchando esto, o sea, esto claramente no puede Dios permitirlo, no puede estar de acuerdo con esto. Claro. Y me acuerdo de estar ahí haciendo ejercicio y orar, de decir, Dios, ayúdame a dejar de escuchar música secular.
Y en ese mismo momento no volví a escuchar, no me volvió, o sea, obviamente sí volvieron tentaciones, pero no volví a tener ese deseo de ponerme a escuchar y decir no lo puedo dejar. O sea, fue en un segundo que me cambió completamente. En ese momento dejé de escuchar lo que estaba escuchando y me cambió completamente todo. Y es algo que yo jamás hubiese imaginado que podía pasar así Claro, de un momento a otro. Y eso, yo después lo que vi, que inconscientemente también me llevó a dejar de decir malas palabras, que eso lo veo en todo el mundo. Cuando dejas de escuchar música secular, dejan de decir malas totalmente, palabras sí, 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 porque sí, es sí. verdad, te influencia. Aunque no te das cuenta, te influencia. Y el dejar de hacerlo sin ni siquiera yo buscarlo, lo dejé de hacer porque dejé de llenar mi mente de cosas malas, básicamente. Claro. Y empecé a alimentar el espíritu y no la carne. Y nada, yo creo que, bueno, eso es muy importante para muchas personas, el poder ver lo que escuchan. También me pasaba que tal vez ni me daba cuenta, pero es como que me hacía ser como... Yo sí escuchaba tipo rap en inglés todo y eran cosas obviamente terribles lo que se Claro, decía, ¿no? sí, 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 Y sí. por ahí no me daba cuenta, pero sí me influenciaba, no sé, a enojarme más, a ser, no decir violento de querer salir a robar, ¿no? Pero Sí, sí de que me cambiaba la cabeza desde que en el momento en que empecé hasta el último momento, sí. Y no era algo que estaba bueno. Entonces, yo creo que para que una persona pueda cambiar completamente, eso es muy importante, el dejar de alimentar la mente con música mala, todo. amén, Y después de lo que uno llena el corazón, va a hablar la boca, básicamente. Entonces, totalmente. se limpia por dentro y se va a reflejar afuera. No hay que intentar hacerlo al revés. No hay que intentar limpiarse de afuera para ser limpio por dentro porque no va a pasar. Bueno, ¿cómo tu infancia, podés contar un poco de tu infancia? ¿Cómo fue no solo tu infancia, sino tu vida antes de conocer a Dios? ¿Cómo fue todo ese camino hasta el punto en que terminaste conociéndolo? Pero ¿cómo fue antes de todo eso? Mira, yo crecí en una familia en la cual mis viejos nunca se llevaron bien, entonces me pasó que a lo mejor me costó crecer con ese ideal de familia conjunta en el cual todos se llevaban bien o podíamos compartir cosas, ¿viste? Entonces me costó el hecho de que mis viejos se separaran porque yo a mis viejos los amo, entonces el hecho de que se llevaran muy mal no me hacía bien a mí. Yo era muy chico, yo tenía 6 años cuando se separaron. Entonces siento que a lo mejor ciertas secuelas que quedaron al día de hoy fueron como difícil de trabajar, ¿no? De saber cómo llevar el hecho de no tener a mis viejos juntos, de tener a lo mejor a un papá que haga las dos cosas, ¿no? Porque mi mamá en un tiempo se encargó, pero bueno, después de un tiempo se alejó un poco, entonces bueno, por diferentes cosas no se encargó de nosotros de la misma forma que mi viejo, entonces bueno, fue como más difícil, a lo mejor para mi papá, encararse de ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que, como te decía, ¿no? Dios por algo lo quiso así, él ya, creo que antes de que esa situación pasara ya la había visto, entonces nada, creo que la mejor decisión igualmente que dos personas pueden tomar cuando ya no están bien es separarse para que justamente ambas puedan crecer por su lado o no, pero sí que por lo menos no seguir generando a lo mejor un ambiente que uno lo ve en lo espiritual y no, que el enemigo estaba completamente libre, ¿no? Al acecho, buscando a quien devorar, ¿no? Entonces llegó un momento en el cual era lo más sano que se separaran, simplemente para que cada uno pudiera hacer su vida. Después mi viejo, bueno, formó familia con su esposa, digamos, no tuvo hijos nuevamente, pero bueno, ella ya venía con 2 chicos, así que bueno, como que ensamblamos la familia, digamos, éramos 6, ya éramos más. Entonces él pudo volver a recrear su familia, yo es la familia con la que hoy comparto, digamos, pero bueno, también siento que hoy el Señor, como también te decía, ¿no? Me apartó, o sea, me dijo, hoy quiero tratar con vos. O sea, mi papá en un momento estuvo en el camino, se acercó cuando era más joven, pero bueno, después por diferentes cosas se apartó, se alejó, no tuvo a lo mejor una gran transformación como para mantenerse en el camino, ¿no? O sea, básicamente se enfrió, entonces bueno, yo creo que también de alguna forma Jesús puso en mi corazón hoy el usarme a mí para volver a acercarlos, ¿no? Acercarlo a Él y acercar a mi familia para que ellos puedan recibir al Señor. Que a pesar de que a lo mejor no compartan eso conmigo, lo tengan como algo en su corazón que sea para su propia vida, ¿no? Porque al fin y al cabo la salvación es personal, es individual, es algo que Dios trata en cada uno para que nosotros seamos salvos y que Él transforme eso a partir del corazón de cada uno, ¿no? Que a veces nuestro corazón está turbado por cosas o espiritualmente no estamos bien por las diferentes cuestiones que hay en el mundo, ¿no? El trabajo, la gente con la cual uno se relaciona, se junta, que también creo que el enemigo muchas veces trata de teñir de muy bonito lo que con quien uno se junta, como que está todo bien y no pasa nada, pero hay cosas que uno detrás de eso ve que hay que trabajar y que uno debería salir de esas situaciones.
y que bueno, uno desde el lado de afuera, hoy estando en el camino, ve esas situaciones y quiero operar ahí, quiero tratar de meterse ahí, pero bueno, es algo que el Señor tiene que hacer. Obviamente nos va a usar para eso, pero bueno, entender que es en sus tiempos, que no hay que adelantarse y bueno, que a pesar de que a veces las personas elijan sus vínculos, sus relaciones, es lo que ellos eligen y uno no puede sacarlos de ese pensamiento, ¿no? De esa junta, como quien dice, ¿no? A pesar de que no sea algo de reviento, que estén metidos en cosas raras, pero que uno ve que se mueve el chisme, que se mueven cosas que no edifican, que los alejan de Dios, que les hace mal a su propio espíritu, ¿no? Uno lo que puede hacer ahí estando en ese momento es ser luz, ¿no? Ayudar, colaborar como se pueda. Creo que lo que más nos acerca a nosotros, acerca a ellos a Dios, es ver a nosotros cómo actuamos como cristianos, ¿no? O sea, nuestro propio testimonio, de decir, che, veo algo distinto que no veo en las demás personas, ¿no? Somos cartas abiertas. Claro, amén. Y entendiendo que no es que somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo a través nuestro, haciéndonos actuar de esa manera, ¿no? Bueno, me gustaría que cuentes un poco cómo se sintió la primera vez que recibiste de Dios, el toque de Dios, cómo fue, qué fue lo que sentiste. Wow, qué pregunta. Me encantó, mirá. Lo primero que recuerdo, yendo para atrás, la primera vez que pisé la iglesia, fue de darme cuenta que las personas empezaban a caer, y me asusté mucho, porque no conocía todavía bien, no sabía qué era en lo espiritual, cómo se movía eso. Y recuerdo que pasé adelante para que me oraran y claro, estaban todos los sugieres orando en el nombre de Jesús a todos y la gente caía ministrada. Y yo pasé para recibir, pero me fui para atrás porque me asusté y no recibí ese día adelante. Recibí lo que había escuchado en la prédica, de lo que había recibido en la adoración, pero no recibí. Y después de un tiempo fue como que algo en mi corazón tocó, algo pasó y bueno, empecé a pasar adelante y la primera vez que me oraron de verdad que yo sentí que me había tocado el Señor, caí ministrado y recuerdo que inclusive la misma fuerza espiritual no me podía levantar del suelo, de lo fuerte que había sido. Fue como que quedé tan ministrado por la presencia que lo único que quería era quedarme ahí rendido y bueno, cada vez que iba era pasar y pasar y pasar y bueno, y cada vez ese hambre de buscar más, ¿no? De no quedarse nada más con eso, con ese primer encuentro que el pastor o los pastores muchas veces hablan, ¿no? No quedarse con lo que se vivió hace un año, hace 10 años, hace 20 años, o sea, que cada vez Dios nos pueda sorprender en cada culto, ¿no? Que también me agarré la costumbre ahora o no sé si decirlo costumbre, pero sí el método de orar antes de ir a la iglesia, siempre. O sea, Señor, sorprendeme, que sea un culto de bendición, que no sea igual que lo que ya hablamos la otra semana, sino que vos a través de esta palabra que hoy nos vas a dar, que me toques, que algo transforme en mi vida, ¿no? Entonces, la primera vez que realmente sentí ese toque fue algo hermoso. Fue algo hermoso porque realmente era de lo que tuve miedo la primera vez, ahora que no quería dejar que pasara. Entonces fue una bendición realmente darme cuenta de que eso que a lo mejor en un principio por no conocer me daba temor, después lo necesitaba. Era como buscar necesito esto, necesito ese toque, ¿no? Como dice la adoración. Claro, y es que no, yo creo que no hay nada que se compare con sentir el toque de Dios. Total. Y por ahí muchas veces hay gente que cree que no es verdad, que la gente se cae por actuación o lo que sea. Como que está ensayado, claro, sí. Pero uno hasta que no lo vive no lo entiende. No entiende lo que se siente y no, o sea, no puede intentar entenderlo porque hasta que uno no lo viva, por más que escuche lo que le digan, no va, Tal cual. o sea, no se puede explicar con palabras. Una cosa es contarlo y otra cosa es que la persona lo reciba de verdad en su corazón y sienta eso que Dios le imparte, claro. Sí, por eso no... Obviamente en la Biblia está, o sea, en la Biblia pasaba que la gente se caía, no es como que es algo de ahora como quieren decir mucho, o sea, en la Biblia la gente recibe el toque de Dios. Dice, cuando estaban en el altar no se podían mantener en pie. Mismo, bueno, Jesús cuando les dice yo soy, se cayeron. O sea, no es algo, que apareció ahora, ¿no? Es algo que una persona no puede resistir el toque del Espíritu Santo porque nuestro cuerpo no está preparado. Y nada, para mí la verdad es la experiencia más hermosa de Es hermoso, realmente sí. Y me gustaría que todo el mundo pudiera sentirlo, ¿no? Para poder saber lo que se siente. Un poco hablar de lo que el Espíritu Santo reveló en mi vida, ¿no? Reveló una vida completamente distinta a la que yo llevaba en cuanto a empezar a hacer cosas que no conocía. Por ejemplo, me pasaba que yo tenía una rutina de vida en cuanto a mis cosas, mi orden, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios de orden. Obviamente sigue ordenando ciertas cosas en las cuales sé que sigue trabajando, porque también la realidad es que hace un año y medio estoy en este camino recién, entonces sé que hay cosas que aún hay que trabajar, pero estoy contento de saber que Él como que
transformó un área de mi vida o varias áreas, como la palabra dice, ¿no? Que Él quiere que prosperemos en todas las áreas, no solamente en una. Entonces, sentir que no solamente trató con algo que yo quería desde mi voluntad, sino como que Él trató a la manera que Él quería, ¿no? Y si tuvo que sacar personas, o tuvo que poner otras, o tuvo que mover todo a su voluntad, es algo que es por parte de su plan, que es perfecto, y no desde lo que yo tenga para mí, ¿no? O sea, sabemos que la palabra dice, ¿no? Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, ¿no? O sea, a fin de darnos una vida realmente digna, ¿no? O sea, yo soy consciente de que no soy digno, no soy digno, ninguno de nosotros es digno, pero que somos salvos y el regalo que Él nos está dando, realmente no, creo que no hay nada que pueda pagar el amor de Dios y el sacrificio que Él hizo con Jesús para que nosotros tengamos vida, ¿no? O sea, es algo que realmente siento que no hay nada en el mundo que pueda pagar eso, es algo que aunque tengas toda la plata del mundo, tengas algo que digas, che, esto va, no, o sea, es el regalo más grande que podemos obtener como humanos, ¿no? Porque fue molido por nuestras rebeliones, dice la palabra, para que nosotros estemos hoy acá, ¿no? Entonces... Esa es la clave para ser salvos, entender que no somos dignos del Amén. cielo. Nunca tratar de conseguirlo por nuestros propios méritos. ¿Qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cómo se consigue la santidad? No se consigue con obras. La santidad uno la consigue cuando pone su confianza en Jesús y Jesús lo hace limpio. Amén. Dios te ve a través de Jesús y te ve santo por eso. Mucha gente usa ese versículo de sin santidad nadie verá al Señor para decir hay que ser perfecto. Obviamente uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible siempre. Con la ayuda de Dios va a poder dejar muchas cosas, pero nunca va a llegar a ser perfecto. Nunca uno puede ser perfecto y merecer el cielo. Amén. Para ser santos necesitamos aceptar el sacrificio que hizo Jesús. Y así Dios ve a Jesús en nosotros y por eso somos santos. Ese es el concepto de santidad real y por el cual vamos a llegar a ver a Dios por la santidad que nos da Jesús, no por nuestro mérito. Bueno, la palabra también dice, ¿no? Benditos los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Entonces también es eso, ¿no? El hecho de lo que hablábamos antes también de mantenernos limpios, de no contaminarnos del mundo. ¿Por qué? Porque la contaminación hace que nuestro corazón se turbe, se aleje de Dios, que no podamos también estar con el oído bien agudizado a su presencia, a lo que Él tiene para decirnos. Y muchas veces nos perdemos de cosas por no tener ese oído receptivo, ese espíritu de escuchar más su voz. Y bueno, nos alejamos y no estamos limpios, sino que empezamos a contaminarnos nuevamente de lo que ya nos había limpiado. Entonces es mantenernos en su voluntad para que Él pueda seguir obrando, aunque no podamos ver, como dice la canción, Él siempre está obrando, para que pueda obrar, aunque nosotros muchas veces en el mundo o en lo que veamos o vamos a interpretar, nos contaminemos, querramos no. Entonces buscar esa santidad siempre, como vos decís, para que Él pueda manifestarse con poder y pueda obrar, porque sabemos que también siendo obedientes, Él va a traer bendición, ¿no? Y sí, claro. ¿Y cómo Sí. este último año, cómo lo fuiste llevando? Mirá, fue un año de muchos tropiezos y de muchas también victorias, pero sí que me di cuenta que, bueno, que el Señor también fue tratando de diferente manera, ¿no? Porque también me dio cosas, me sacó otras, ¿no? O sea, también muchas veces si Dios saca cosas, no, va a ser para que nosotros no nos jactemos de esas cosas, y también si nos da otras es porque también fuimos obedientes y Él nos bendice y también nos mima en algún punto, ¿no? Entonces, también fue un año de muchos procesos, de entender que también nunca se trató de lo que yo tenía preparado para mi vida, sino de lo que Él tenía preparado para mí. Muchos cambios en cuanto a cosas que yo pensé que no iban a llegar y llegaron. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que en más o menos abril, mayo, por el año pasado, yo había ido a servir a la fundación una vez. Estuve en Cabildo, en Barrancas también, estuve 2 veces fueron. Y de 4 o 5 meses a no servir más en la fundación por diferentes cosas, entrar y ya que al poco tiempo me llamen a la alabanza. O sea, fue algo realmente de mucha bendición para mí. Y bueno, también esta lucha de que yo antes era como que, sí, es por mí, ¿no? O sea, yo llegué a esto porque Dios vio mi talento, Dios dio talentos, dio dones, pero así también, así como los dio y nos lo otorgó, fue para que los usemos con responsabilidad y que los sirvamos con excelencia, ¿no? Entonces yo empecé a entender eso, ¿no? El valor de servirlo con excelencia, de cuidar lo que Él nos depositó como don, porque así seamos adoradores, seamos evangelistas, seamos pastores, seamos lo que seamos, lo importante es tener la convicción de que Él nos da un don para cuidarlo y para saber usarlo con responsabilidad, que es todo para Él, que todo lo que nosotros tenemos es de Él y que si Él nos dio algo justamente es para cuidarlo y para saber llevarlo justamente con las personas que uno tiene alrededor de fe para poder multiplicar eso, ¿no? O sea que justamente me acuerdo que uno de los guías de la funda nos decía eso, ¿no? Que si el hermano que está al lado tiene un don es para multiplicar ese don con el que uno ya tiene, ¿no? Y eso es increíble porque a lo mejor de eso que uno ya tiene, no importa que uno sepa eso, sino poder
también aprender del que tiene al lado, ¿no? Para que menguar nosotros y que crezca el Espíritu Santo y también bajar nosotros y que crezca el que tenemos al lado, ¿no? O sea, como algo que Dios nos va dando cierta humildad, ¿no? En algún punto. Claro, sin nunca enterrar los dones que Dios nos dio, ¿no? Amén. Como la parábola. Dios nos los da para multiplicarlos, no tenemos que tener miedo siempre que sea con la guía de Dios que lo hagamos. Por ahí nos equivocamos en algún momento, pero si lo estamos haciendo para Dios y estamos buscando la guía de Dios, Dios nos va a ayudar, o sea, no tenemos que tener miedo de usar las cosas que Dios nos dio. Amén. Tenemos que ser como dice la parábola, ¿no? O sea, multiplicarlos, ¿no? No enterrar esos dones, talentos que Dios nos dio, sea lo que sea. O sea, talentos también en lo que sea, Dios te puede dar talentos. Yo justamente estaba leyendo en Éxodo que pide que hagan las vestimentas para los que iban a entrar al altar, al lugar santo. Y dice las habilidades que yo les di para hacer la tela, para bordar. O sea que esas cosas también Dios nos las da. Ya sea las habilidades para hacer... Bueno, para cantar, componer no es un ministerio como tal, la alabanza, pero tenés que tener ese talento que Dios te dio. Puede ser como en Éxodo también, que para hacer la ropa. Justamente vos tenés una marca de ropa. Esa remera que tenés de tu... Es de mi marca, sí. ¿Y cómo lo llevas eso? No, en realidad este emprendimiento arrancó porque Dios depositó en mi corazón algo que yo había visto una remera con un versículo y dije, sería muy bueno hacer ropa que lleve una palabra de aliento para las personas, que sea algo desde la fe, ¿no? Vender cualquier ropa como si fuera porque yo me he visto porque me gusta nada más, sino llevar un mensaje. Obviamente también trabajo por pedido si alguna persona quiere algo para empresas, para lo que son servicios, digamos, no tengo problema en hacerlo, pero sí que el Señor depositó en mi corazón el hecho de que laburar con esto, para mí, digamos, por fe, inclusive también se me vino la idea de poder más adelante poder hacer las remeras para la fundación, o sea, tengo como eso en mi corazón que el Señor puso de decir, poder hacerlo como servicio a Él. Si después yo tengo mi paga por eso, y es simplemente porque Dios puso en mis manos eso y no fue solamente por mi trabajo, porque la palabra lo dice, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero claro, no es por eso, sino por poder llevarlo con amor. Con los medios que tengo, a lo mejor no tengo todos los recursos del mundo y para hacerlo, pero con lo poco que tengo poder llevarlo adelante. A veces también vienen dudas, ¿no? Pero arranco con tantas remeras, pero después sigo con esto. Pero bueno, no, la palabra lo dice, si uno es fiel en lo poco, Dios en lo mucho nos va a poner. Entonces también llevarlo con responsabilidad, tener un orden, ¿no? Y que a medida de que vaya pasando el tiempo, también ir agarrando más personas a las cuales ofrecerle, ¿no? Claro, está bueno poder llevar a Dios en todos lados, hasta en el ámbito de la ropa, que por ahí es algo que no está tanto visto. Hay obviamente marcas de ropa cristiana, pero no es algo que esté tan en todos lados. Y son cosas que Dios usa, o sea, y Dios te da el talento para hacer tal y tal cosa, y o sea, a cada persona le da algo diferente. Y está bueno que estemos en todos los ámbitos, no uno porque tenga ministerio, poner evangelista, no sé, no significa que va a tener que estar haciendo campañas. Tal cual. Dios se puede usar para evangelizar con la ropa, por ejemplo. Tal cual, sí. Es una forma... hermosa de evangelizar porque te ve todo el mundo y puedes leer, no sé, un versículo, lo que sea que tengas. Totalmente, bueno, la marca se llama Rey del Cielo y el eslogan de la marca es Vestite con fe. Porque algo me tocó ahí de que uno a veces va caminando y qué sé yo puedo llevar una remera atrás con un versículo y a lo mejor la persona que viene atrás lee eso y nunca sabes para qué lado puede llevarla. Entonces también es entender que Dios puede operar de maneras que a lo mejor nosotros no tenemos conciencia en el momento, pero que llegado un momento, a lo mejor que una remera tenga un versículo puede llevar a que una persona se acerque a la presencia y simplemente que con ese pequeño acto la persona pueda experimentar lo hermoso y grandioso que el Señor es, ¿no? Claro. Bueno, la verdad, tremendo todo lo que hablamos. Hermoso, nada, bueno, poder escuchar el testimonio, cómo Dios cambió tu vida. Y la verdad, un placer haberte tenido. No, amigo, yo te quiero agradecer a vos por este momento. La verdad es una bendición poder compartir este espacio y bueno, poder contar un poco lo que Dios hizo en mi vida, pero más que nada, no por mí, sino que entender que es para Él y que esto pueda llegar a las personas para que sea de bendición y bueno, pueda edificarlos a ellos desde su propio lugar, ¿no? Y sí, yo realmente creo que todos los testimonios tienen poder. Dios usa de manera increíble el testimonio de cada persona y por algo Dios permitió que pasemos todo lo que pasemos, ¿no? Porque amén, todo lo que el enemigo lo intentó usar para mal, después Dios lo transformó para bien. Totalmente. Eso lo vemos en todo el mundo. Pero bueno, muchas gracias a todos por mirar y bueno, nos vemos en el próximo video.